bienvenidos a este evento. Nos da mucho gusto recibirles en este evento en el que se va a hacer la presentación del libro de Alberto Pereira, Porque somos memoria, relatos de familias y testimonios de Zaruma del siglo XX. Este libro, pues, es un esfuerzo que recoge una parte importante del trabajo de los últimos años de Alberto Pereira, un profesor universitario, un investigador, un científico de la comunicación que nos está dando un aporte desde una perspectiva personal en este relato con este libro. Vamos a tener el día de hoy la grata presencia de varios comentaristas, entre ellos está el doctor Efendi Maldonado, ecuatoriano, vive en Brasil. También estará con nosotros doña Marta, la magíster Marta Romero. Ella es educomunicadora e historiadora de Zaruma, Ecuador. Y también estará finalmente con nosotros Camilo Molina. Él es coordinador académico de CIESPAL y profesor universitario. Queremos dar la bienvenida para que iniciemos este evento a Gisela Dávila Cobo, directora general de CIESPAL. Así que bienvenidos todos y todas, y Gisela, tienes la palabra. Muchas gracias, Francisco, y muchísimas gracias a todos y todas quienes nos siguen a través de estos medios digitales. Les doy la bienvenida para esta grata novedad que tenemos hoy acá en CIESPAL y que es lanzar el libro Porque somos memoria, del profesor Alberto Pereira. Es un gusto para nosotros desde CIESPAL poder contar con esta obra que explora a través del ejercicio de la memoria la reconstrucción histórica del contexto y vida de Zaruma. Está dividido en 4 partes y contiene una 5ª sección de anexos. En la primera se aborda la infancia del autor, describiendo la institucionalidad educativa y formación de la Zaruma de mediados del siglo XX, así como su relación con su familia. Luego, en la segunda parte, se profundiza en los aspectos de la fisonomía y vida de Zaruma, los oficios, fauna, flora y vida de la región. En la tercera se hace una semblanza más profunda de los imaginarios y se hace un entrecruce con personajes que quedaron en la memoria por su impacto. Finalmente, la 4ª parte realiza una reflexión metodológica sobre la construcción de la memoria y su desarrollo para la escritura del texto. En los anexos se encuentran piezas de redacción de esa memoria íntima y llamativa. Nos parece que este esfuerzo del profesor Alberto hace que rememoremos todo lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, que esa historia que tenemos y de la que venimos cargados todos y todas, de ese contexto en donde a través de imágenes, ¿no? Imágenes, sonidos, de esos olores que muchas veces nos evoca de dónde venimos, quiénes somos y de dónde nos construimos para el futuro, nos lleva a construir estos espacios tan preciosos como son la territorialidad. CIESPAL está haciendo un esfuerzo enorme por reconstruir todo este pensamiento crítico latinoamericano desde nuestra territorialidad, desde los contextos que nos hacen crecer y que nos hacen sentir cómo somos, desde dónde venimos y hacia dónde vamos. Y me parece que eso es lo que también hoy en este libro, Porque somos memoria, nos evoca y nos trae. Yo quisiera agradecer muchísimo la confianza del profesor Alberto Pereira, decirle que para nosotros fue un lujo realmente poder contar con usted en este espacio de la editorial y que de todo este servicio que usted ha hecho también en todos los años, que ha servido en el Ecuador desde la academia, desde la lingüística, desde la semiótica, también se vaya construyendo estos espacios que nos acercan, porque creemos que la comunicación y la cultura, al estar totalmente entrelazadas, es desde donde nosotros podemos seguir hablando de estas cercanías, de las proximidades, de la territorialidad y desde construirnos como seres humanos. Para CIESPAL, este momento no es un momento fácil, es un momento muy crítico en todos los años que CIESPAL ha tenido como vida, 60 años de CIESPAL trabajando por la comunicación y la cultura. Este es uno de los momentos más difíciles que estamos atravesando, por situaciones económicas, por situaciones que no han salido de un contexto muy fácil, pero que de todas maneras no nos han detenido. Hablar de la comunicación,
de la cultura, de quiénes somos y hacia dónde vamos, desde nuestro territorio, desde nuestra región, desde nuestra América Latina, es lo que construye CIESPAL y es lo que ustedes han hecho al confiar también en esta institución que ha dado muchísimo al Ecuador y a la región. Entonces, una vez más, Alberto, agradecer por tu confianza, por este libro que nos llena de alegría y nos llena de esas nuevas añoranzas por construir nuestros territorios. También agradecer a Effendi por estar hoy aquí con nosotros desde Brasil y por hacerle el comentario del libro. Nos alegra muchísimo también porque tenemos un trabajo muy largo y una construcción también por hacer con Effendi, en el que vamos a próximamente también lanzar su obra hecha con muchísimo rigor y que agradecemos también por su presencia. A Marta también porque desde Zaruma nos va a contar cómo se vive y cómo se refleja este encuentro en un texto, escrito esas memorias y desde dónde nos vamos a construir. Gracias también, Francisco y Camilo, por este espacio de construcción y desde donde vamos a seguir haciendo, luchando y posicionándonos, porque CIESPAL es la casa de la comunicación, es su casa y las puertas siempre estarán abiertas. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar entonces con los comentarios al libro. Queremos invitar en primer lugar a Effendi Maldonado. Permítanme referir algunos datos del profesor Effendi Maldonado. Él es un científico en el área de ciencias sociales aplicadas en la comunicación, profesor catedrático del programa de posgrado en ciencias de la comunicación en la Universidad del Valle de Sinos, en Río Grande do Sul, en Brasil. Tiene un doctorado y PhD y maestría en el 99-2020, ha ejercido ese doctorado. Excelencia académica del Ministerio de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación de Brasil, investigador, consultor, coordinador de diversos proyectos con varias entidades educativas y universidades, perdón, catedrático titular de la Cátedra Armand Matelar de CIESPAL y un largo currículum, una larga hoja de vida que lo vincula al mundo académico con gran preponderancia. Un gusto para nosotros tener el día de hoy a Effendi Maldonado en la presentación de este libro. Así que damos la bienvenida a Effendi y por favor tus comentarios. Muchísimas gracias a CIESPAL por la invitación, a Gisela, a Camilo, a Francisco. Gracias infinitas, Alberto, por la confianza y permitir que participe en esta oportunidad. Para mí es un motivo de profunda satisfacción. He acompañado el proceso de producción de ese libro, no directamente en el libro, sino en el autor. Alberto Pereira es un pensador, es un gran profesor, un profesor así de referencia en el contexto ecuatoriano de la comunicación. Él abrió camino ahí en los inicios de los años 80 para que la semiótica, la semiología, las ciencias del lenguaje entren en el estudio y en la formación de las carreras de comunicación. En esa época no era fácil. Aquello era calificado como una forma de trabajo intelectual que correspondería más bien a las clases, a las élites, a las clases altas de la sociedad. Entonces, como un pensador con una responsabilidad fuerte, con un compromiso ético-político, que también les cuenta en el libro esa historia de un sarumeño, de un joven sarumeño, que se desplaza para la capital de la República para buscar una formación universitaria, una formación que va tanteando también, porque en la época la perspectiva transdisciplinar, que ya estaba instalada en algunos lugares del mundo, en Ecuador era bastante difícil, entonces había que encajarse en una formación disciplinar. Y vamos a observar cómo ese caballero de fina estampa, porque en el caso de Alberto sabemos y lo caracteriza, es impresionante cuando hemos estado en medio de las selvas latinoamericanas, verlo con su terno planchado, su camisa muy planchada, muy bien puesta, muy elegante,
y resolviendo cuestiones en medio del lodo, en medio de las comunas, en medio de las actividades diversas a que nos ha demandado nuestra América indómita. Entonces, Alberto, en ese sentido, él consigue en esta obra mostrarnos el autor en su calidad intelectual, mostrarnos el escritor en su dominio de la lengua. Alberto ha sido alguien que ha apoyado infinitamente en varios países de América Latina para la producción editorial, como un maestro que ha estado orientando, que ha estado dirigiendo esa producción en lengua castellana. Él, por otro lado, nos cuenta esa aproximación al quichua, esa tesis de grado que va a ser sobre el quichua en Ecuador, ese zambullirse en las comunidades de la provincia de Imbabura, en las comunidades indígenas, aprender de esas comunidades indígenas, aprender de la vida en la provincia del Cotopaxi, tener esa trayectoria histórica en la provincia del Oro, vivir lo que era la construcción de toda una alternativa política de izquierdas en Quito en esos años 60, participar de forma decisiva, y ahí vamos a tener una historia paralela en la cual no nos encontramos por nuestras diferencias de época, pero ese compromiso con todas esas comunas indígenas que van a luchar por la reforma agraria en los años 60, en los años 70 del siglo pasado. Alberto consigue en el libro expresar cuestiones y problemáticas que son mundiales, que son del conjunto de nuestra América, en ese mundo, en ese micromundo de Zaruma, en ese micromundo de Limoncito. Entonces consigue hacer aquello que García Márquez nos mostró muy bien con Macondo. Él nos habla de la escuela simple y a partir de esa escuela simple debate aspectos pedagógicos, aspectos filosóficos, aspectos conceptuales. En ese sentido, el pensador, el académico también no es expulsado del libro. Nos habla de Patterson, nos habla de Pacho el burro, nos habla de la gata tigra, nos habla de sus aventuras recuperando huevos en los árboles y confundiendo culebras con pájaros. Entonces nos da una vivencia, una riqueza, una sensibilidad para dar vida a los objetos inanimados, a los animales, a las plantas, al paisaje y al niño que está existiendo en términos de Sartre, ¿no? Está sintiendo, está con una vida plena, y en esa vida plena él expresa en el libro muy bien, tú te transportas como lector dentro de Limoncito. Limoncito para mí quedó una marca así fuertísima, histórica, que a pesar de compartir con Alberto el desafío de la investigación, el desafío de la enseñanza en comunicación, no habíamos tenido la oportunidad, tal vez referencias breves a qué era Limoncito, ¿no? Y ese Limoncito que está incrustado en un mundo en el cual la mina, administrada por británicos, administrada por estadounidenses, con toda esa lógica capitalista, está atravesando el mundo de esas personas, de esos habitantes. Entonces, Alberto consigue combinar, por una parte, varios estilos. Tenemos una crónica, tenemos una etnografía, tenemos una literatura real mágica impresionante, tenemos análisis metodológicas, y eso es muy interesante porque es lo que nosotros concebimos como textos multidimensionales. Para todas las potenciales lectoras y lectores, yo les invito. Va a haber momentos en que estamos como en una película de Jean Godard, de Bergman, momentos densos, momentos difíciles, y otros momentos en los que fluimos, como en El coronel no tiene quien le escriba, o como en los escritos de Saramago. Es esa realidad profunda que Alberto nos trae en este libro, y que para todas y para todos espero que tengan esa oportunidad de poder compartir con él, de poder aprender con él, porque nos trae ese Ecuador que no se nombra,
en los grandes medios, ese Ecuador que no aparece, ese Ecuador que no se valoriza, ese Ecuador que tiene tanta riqueza y tanta potencia cultural, potencia política, potencia sociológica, potencia ética. Es un libro magnífico. La lectura, en medio de todas las lecturas que tenemos que realizar, fue una lectura que trajo oxígeno en medio de esta crisis pandémica, una lectura que trajo vida para mí. Le agradezco infinitamente la posibilidad de participar en este momento y felicitaciones, Alberto, y a CIESPAL por publicar este libro. Un gran abrazo a todas y a todos. ¡Viva Latinoamérica! Muy bien, muchísimas gracias, Effendi, por ese comentario y porque nos has regalado un poco del tiempo que te habíamos dado. Y eso va en bien de lo que va a pasar después. A continuación, me es muy grato hacer llegar un saludo muy cordial, un saludo cariñoso a todas las personas que nos están escuchando, sobre todo en Zaruma, ahí en Ecuador. A través de la cuenta de turismo de Zaruma se está retransmitiendo esta señal y seguramente muchos zarumeños, muchos compatriotas en ese lugar del país estarán ávidos de conocer lo que estamos haciendo en este momento, en este evento de lanzamiento. Quiero dar también, ahora sí, la bienvenida a la magíster Marta Romero. Ella es licenciada en Humanidades por la Universidad Estatal de Cuenca, fue docente de Estudios Sociales y Cultura Nacional en el Colegio Miguel Sánchez de Zaruma y otros colegios de la localidad. En la actualidad realiza investigaciones en forma particular. Ha colaborado con suplementos y revistas locales y provinciales con crónicas e investigaciones históricas, ponente en encuentros y congresos de la provincia del Oro y nacionales. Es autora de estudios sobre identidad e historia local, coautora de la historia del Cantón Zaruma, con el capítulo Zaruma de la Independencia a la República. Sus ponencias están recogidas en varias publicaciones. Miembro fundadora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Zaruma, extensión de Zaruma. Y es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia. Bienvenida, Marta, por favor, tu comentario. Muchos saludos para todos, para todas, sí, quienes nos están viendo en este día. Yo me voy a permitir hacer una lectura de lo que significó para mí esta obra de Alberto Pereira. Siento ante todo mi gratitud hacia Alberto y los directivos de CIESPAL, organismo latinoamericano editor de la obra Somos Memoria, Relato de Familia y Testimonios de la Zaruma del siglo XX, por concederme el privilegio de participar en esta presentación virtual. Como zarumeña residente en mi ciudad natal, celebro el advenimiento de una producción tan original que desde el inicio de su lectura me enlazó a dos pensamientos previos. El hondo amor a la tierra natal, en especial de quienes en algún momento de sus vidas migraron a otros lares y sienten el extrañamiento. Y segundo, aquel imaginario social que su memoria mantiene pese a los años. Corazón y cerebro relacionados y alimentados por unas raíces de textura muy particular. Muchos coterráneos estarán de acuerdo conmigo cuando se trata de acompañar a familiares y amigos que regresan a su terruño. Al volver, ellos reviven pasos, lugares, costumbres, comidas, y al entrar en comunicación con las personas, la memoria se encarga de afirmar y refrescar lo vivido. Entran en juego las experiencias y acontecimientos pasados, las familias, los personajes y sus apodos, el léxico local para desembocar en las redes que, como los juegos infantiles con hilos que Alberto evoca en su libro, van armando el imaginario para luego desandar el camino recorrido. Solo de este modo, una persona de otras latitudes puede comprender el porqué
de todos los temas que se abordan en este libro. Para los sarumeños, el barrio Limoncito, las calles zigzagueantes, el trato cotidiano con los vecinos, un desayuno con tigrillo, un personaje llamado Tren o las lámparas de carburo, son, entre otras tantas, las señas particulares que marcan un sitio con mucha historia y memoria significativa, Zaruma, un pueblo minero y de producción agropecuaria propia de las estribaciones andinas, un pueblo cargado de tradiciones que se fueron mezclando con las trasplantadas por españoles, ingleses, norteamericanos y muchos otros. La singularidad de este relato sobre la familia Pereira Valareso en torno a su barrio, su ciudad y Quito a lo largo del siglo XX y parte del actual, radica por una parte en la perspectiva histórica distinta, enfocada con una metodología no simplemente lineal y siempre enganchada al presente. Y por otra, en el sentido y significación otorgados a cada uno de los testimonios como fruto de un aprendizaje humano vital de su autor y una labor inagotable dentro del ámbito de la docencia y la investigación en los campos de la literatura, la lingüística y la semiología. Es así como los signos y los símbolos de cada espacio, objeto o convivencia afectiva, reconstruidos en esta historia, se decodifican con la maestría de quien apreció con sensibilidad los colores, aromas y sabores de las frutas subtropicales. Sabe transmitir con sonoridad los movimientos rítmicos del trabajo de los artesanos. En otras situaciones, los sonidos de una piedra de moler y los provenientes de la música de las primeras ondas radiales escuchadas en el hogar. En fin, el sentido de los mensajes y de las expresiones culturales sarumeñas nos devuelven, en este caso, el valor y la recuperación de lo cotidiano. En esta travesía de la vida que Alberto Pereira se propuso desentrañar, la educación es un referente constante. Como maestro de vocación y amplia experiencia, aprecia cuánto aprendizaje regular e informal dejaron y dejan huellas persistentes. Primigeniamente, las enseñanzas de sus padres y hermanos mayores, signadas con el ejemplo edificante. Una formación sólida, atesorada con dichos y refranes imborrables. ¿Quién no los recuerda en su vida personal? Así, la madre Isolina y Lizardo, el padre, fueron los primeros educadores. Lizardo Pereira fue el primer gran maestro, experto en carpintería, constructor de casas, muebles y también de juguetes de madera, como los trompos bailadores. Y el taller, su refugio. Sin proponérselo, se convirtió en un aula de saberes con orientaciones proactivas. En el hogar, Alberto aprendió la importancia de la educación escolar. No podía permitirse dejar la escuela o el colegio, ni resistirse a los métodos aún caducos, basados en el memorismo y en la disciplina severa, con tratos y sanciones denigrantes para un niño y un adolescente. Sin duda, los lectores van a disfrutar fabulosamente del capítulo correspondiente a Zaruma y su memoria, no solo por el rescate de la historia cotidiana del siglo pasado, sino por la riqueza de su estilo narrativo y un lenguaje literario. En efecto, del entorno natural de la finca familiar, de la vecindad, de los oficios desempeñados en el barrio, de los objetos manuales más sencillos,
De la sabiduría ancestral sobre plantas y remedios caseros, el autor acopia reveladoras lecciones sintetizadas en este párrafo sobre la agricultura. Comillas. Encuentro que esta fue para mí sin duda la escuela que no tuve durante varios años, encerrado entre cuatro paredes, sin opciones para crear, sino apenas para repetir, menos aún para divergir, porque la obediencia era signo de una educación que de tal se preciara. Recompensas de la vida, vaya uno a saber. La libertad, la creatividad, el laboratorio procurado estaban ahí en la finca, claro, escenario anchuroso, cálido, múltiple, propicio para experimentar a placer, con aciertos y equivocaciones, con trabajo sostenido, de intensidad gratificante y compartida. Escuela simple, humilde, redentora, cuyos frutos apetecibles harían felices a los míos y a mí, por supuesto, cierro comillas. Y en esta misma sección, los juegos populares nos transportan a múltiples escenarios. Con asombrosa creatividad e ingenio y un trabajo complaciente, con magia y fantasía, lo lúdico fue el medio propicio para estrechar los lazos de amistad con los vecinos y compañeros de aula. Y como le sucedió a Alberto, que el tiempo le permitió reflexionar sobre el significado y las destrezas que cada entretenimiento encerraba, así también a los lectores, innegablemente, el recuerdo de sus juegos les provocará la búsqueda del sentido, que la inocencia infantil no percibió conscientemente, para resignificar sensaciones, emociones y sentimientos. Finalmente, los modos de la vida cotidiana no tienen asidero sin los personajes populares. Ellos matizan la existencia de una comunidad. Están en la memoria colectiva cual retratos perdurables, pero olvidados en los textos y manuales de historia. Porque Somos Memoria tiene el acierto de darles un social merecido a estos seres legendarios. Pues la historia se construye con todo cuanto nos rodea y hacemos día a día. Con ello se completa una obra que sin duda es la primera que se publica bajo un enfoque de las ciencias de la comunicación sobre nuestro lugar natal y da lustre a Zaruma del siglo XX y a la numerosa familia de Alberto. Desde nuestra tierra, querido Alberto, creo interpretar el sentimiento general de los zarumeños, de expresarte nuestra admiración junto a la calurosa felicitación y gratitud por esta generosa entrega. Las 5 generaciones de la familia Pereira Valareso, alrededor de las cuales gravita este profundo e íntimo relato, han dejado huellas consistentes y ejemplos fehacientes de que la vida sencilla y el trabajo responsable, disciplinado y honesto son el mejor legado para su descendiente. La aspiración de Alberto al escribir con tanta minuciosidad esta historia es que ellos puedan, y termino con sus palabras, tener conciencia de sus raíces y costumbres, forjadas al amparo de una ciudad cuya riqueza va más allá del oro de sus entrañas. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Marta, por ese comentario. Queremos dar la palabra ahora a Camilo Molina. Él es el coordinador académico de CIESPAL, filósofo, loco en muchas cosas, amante de la escritura y de la investigación. Así que, Camilo, te damos la bienvenida y tu comentario, por favor. No puedo comenzar sin agradecer al equipo que ha participado también. Como Alberto conoce, este ha sido un trabajo extenso de edición, tanto en diagramación como en revisión de estilo.
y en todo el trabajo que se ha hecho, ¿no? Entonces yo creo que es importante hacer un reconocimiento de esas personas que a veces no se mencionan mucho. Entre esos yo creo que comenzaríamos con Gracie Wenza, que hizo la corrección de estilo y tiene un texto muy bello al final de la presentación del libro de Alberto, precisamente sobre la valoración de la obra. Y desde la parte de CIESPAL, el apoyo de la Dirección General de Gisela y también de la participación en la revisión de Dolores Chacón, en el diseño tanto de la portada y de los documentos internos por parte de Braham Cuellar, Diego Acevedo y de Pablo Uciña. Creo que es importante comenzar haciendo esta primera revisión y agradecimiento, pues que es un equipo que ha estado muy pendiente, ellos están conectados, Alberto, y quieren pues con esto sumarse también al regocijo de la presentación de tu obra. Lo que yo quería conversar en relación al texto, porque somos memoria, relatos de familia y testimonios de la Zaruma del siglo XX, lo he resumido en, llamémoslo así, en 4 grandes ideas que creo que son aportes y originalidades del texto de Alberto. El primero está en el campo de la autobiografía, el segundo en algo que le llamamos reflexividad, el tercero en memoria y el cuarto en la metodología. Entonces, con el campo de la autobiografía, yo quería comenzar con un apartado de Nietzsche, donde él menciona: todas las cosas acuden acariciadoras a tu discurso y te halagan, pues quieren cabalgar sobre tu espalda. Sobre todos los símbolos cabalgas tú, aquí hacia todas las verdades. Aquí se me abren de golpe todas las palabras y los armarios de palabras del ser. Todo ser quiere hacerse aquí palabra. Todo devenir quiere aquí aprender a hablar de mí. Creo que lo primero que debemos resaltar del texto, yo hablé previamente con Alberto y ya sabía que Marta y que Efendi iban a decir mucho mejor, iban a presentar cómo funcionaba el texto en su arquitectura y en su funcionamiento. Entonces, en ese sentido, la autobiografía, que tiene esas 3 partes, ¿no? Autos, bios y grafe, es importante y es un avance, yo creo que es un aporte a los textos etnográficos que tenemos en el país, porque además es una autobiografía, llamémoslo así, del sur, ¿no? Una de las ciudades y de los cantones más sureños de una de las provincias del sur del Ecuador. En ese sentido, agradecer a Alberto porque él mismo lo expresa a través del texto, ¿no? Y tiene un diálogo interno con su compañera a propósito de la necesidad de la creación literaria y la representación, además del cuidado que significa y cómo se tiene que conciliar y conformar una literatura que represente y que exprese el funcionamiento de Zaruma. Yo creo que hay un cuidado muy importante que Alberto hace, una atención consigo mismo para que esa escritura autobiográfica, llamémoslo así, sea secundaria, en el sentido de que todo lo escrito que él hace es el relato de la historia de su individualidad, pero que nos ayuda a entender y a comprender el contexto en el que esa individualidad se configuró. Yo creo que es un texto que, si uno lo revisa, pues es un texto extenso, pero que se lee muy fácil precisamente porque Alberto hace y tiene el cuidado de conjugar, llamémoslo así, una cierta dialéctica entre el individuo y el contexto y cómo se va configurando. A mí me parece muy rico porque va mostrando un diálogo intergeneracional, ¿no? El texto tiene un subtítulo que significa, él mismo le ha puesto, los relatos de la Zaruma del siglo XXI. Entonces, cuando uno aborda la individualidad de Alberto, entra en la intergeneracionalidad de cómo comenzó la Zaruma de esas 5 generaciones y cómo él la relata y cómo la siente y cómo la percibe. Y el cuidado literario del que yo hablo no es un cuidado por tener una figura literaria, por tener una forma literaria artística, sino es un cuidado porque esa forma literaria represente y profundice en lo que Heidegger llamaría ese cuidado, ese ser pastores del ser. Yo creo que cuando uno lee el texto con una cierta mística, ¿cierto? Con esas descripciones que él hace, puede entender que Alberto finalmente lo que nos está tratando de describir y de invitarnos es a repensarnos como individuos
y a redescubrir a Zaruma como esa ciudad, como ese lugar donde se desenvuelven las generaciones y donde se fue conformando y configurando un proceso histórico. Y creo que se circunscribe perfectamente en las autobiografías, ese gran género que existe pues desde San Agustín y sus confesiones, las confesiones de Rousseau o autobiografías de otros autores, y de la que Bakhtin diría, hablando precisamente en los términos de Alberto, que es la esfera muda e invisible en la que se implica al hombre, pero sin desnaturalizar su imagen. Entonces es interesante poder leer el texto desde esa mudez del contexto que se circunscribe en la individualidad de Alberto y revisar ese carácter entrebucólico y ese paso de la premodernidad de la generación de los abuelos a la modernidad que le da en la llegada a Zaruma y sus distintos viajes que va transformando y que va recorriendo. Me parece que es muy interesante y que dice mucho el texto, y por supuesto la invitación por eso está dada para esa configuración. En segundo lugar, considero que el texto tiene un valor metodológico muy amplio para la reconstrucción de la memoria y de la autobiografía, que el texto metodológicamente tiene muchas lecturas y que recomiendo para su lectura precisamente que el prólogo que hace la profesora Gianni Bonin y el propio autor hacen una introducción que es muy importante para el propio texto y cuentan intimidades de su construcción que yo creo que no son comunes de expresar, ¿no? A veces quienes escriben tienen un temor a ser expuestos, pero ese temor se desvela desde las primeras páginas. Vamos a dar paso a Alberto Pereira, el autor de la obra. Hemos logrado ya escuchar los comentarios de los tres comentaristas y quiero referirme ahora a Alberto. Alberto fue profesor en la Universidad Central del Ecuador, en la Universidad Andina Simón Bolívar y en otros centros de educación universitaria. Antes de acogerse a su jubilación en el 2012, durante 5 años ejerció el vicedecanato de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, así como había ocurrido antes en la Universidad Politécnica Salesiana de Quito, por espacio de 2 años. Retirado de la actividad académica y administrativa, en Ecuador se ha dedicado en Brasil, en donde se dedica a la escritura y a la actividad investigativa como miembro del grupo de investigación Procescom y de la red AMLAD. Él ha escrito varios estudios importantes. Entre sus publicaciones académicas destacamos Influencia del Quichua en el léxico de Zaruma, 1974, Semiolingüística y Educomunicación en el 2002, Claves semióticas de la televisión en el 2008. Además, ha organizado y ha editado textos disciplinares para posgrado, revistas y libros. En la actualidad publica artículos en libros, revistas y páginas electrónicas. Participa en congresos, coloquios, seminarios, talleres, conferencias en Brasil y en el extranjero. La traducción también es parte de su importante actividad. Ahora pues nos presenta este libro y queremos pedirle a Alberto que justamente haga referencia a su obra el día de hoy. Bienvenido, Alberto. Vaya, qué alegría estar compartiendo esta mesa virtual con compañeros queridos y compañera querida también. Agradecer primero a CIESPAL por haber abierto sus puertas para que yo pudiese publicar este libro. Mostraron ellos desde el comienzo un interés especial por el libro, así que yo agradezco mucho eso a su directora y aprovecho también la oportunidad para felicitar a CIESPAL por los 60 años que están viviendo y que una coincidencia también interesante que mi libro haya tenido el honor de ser publicado en esta época. Esta época en donde tenemos un tiempo diferente, un tiempo impensado, pero que lógicamente lo sabemos sobrellevar, lo que hemos querido sobrellevar, y no nos puede impedir a nosotros tener la oportunidad de conectarnos con nuestra familia, con nuestros amigos, con quienes han colaborado intensamente en la publicación de este libro.
Así que yo estoy sumamente agradecido. Efendi, compañero, desde los años 80 caminamos juntos. A Marta, que igualmente hemos compartido aulas desde los años 90. A Camilo, que conocí hace un año, pero que ha sido totalmente coincidente para poder aprobar la edición de este libro y hacer todos los esfuerzos para que ello ocurra como está ocurriendo ahora, en forma digital inicialmente, y después lo tendremos también ya impreso para que, como la mayoría de las personas a veces lo prefieren, sobre todo los de mi generación. Entonces yo quiero, con este agradecimiento profundo por esas palabras emocionadas de mis compañeros, y también haber allanado el camino para que yo no esté haciendo referencia al libro en sus contenidos propiamente, sino más bien en sus resultados. Así que esa es mi mensaje. Y como vuelvo a decir, también a Gisela por haber comentado y haber puesto un poco en contexto a las personas que nos están mirando, a las personas que nos están asistiendo sobre este libro. También, lógicamente, aquí no puedo dejar de mencionar a mi familia, a mis hermanos, hermanas, a mi hija Gabriela, a mi nieto Benjamín, a los amigos de mi hijo, que ya no está, pero que sabe que esa es una dedicación especial, a los compañeros de Proceso Com y de Red Anlad, de acá de Brasil y de América Latina y de Iberoamérica, y también, por supuesto, a los arumeños. Sé que hay muchos arumeños que están en este momento conectados con nosotros, que están sintonizados a nosotros, que tengan la oportunidad de conocer un poco el sentido, el significado de esta obra, que comenzó a ser una cosa familiar, pero que se fue poco a poco enriqueciendo con esos recuerdos, y esos recuerdos que están ahí en el libro involucran no solamente a las personas que yo creía inicialmente que las iba a involucrar, sino que son, por ejemplo, los vecinos, son los compañeros, son las personas más diversas, sobre todo, que yo he querido rescatar, porque me parece a mí que hay personajes y que no están en la historia, pero que están en nuestra convivencia, que están en nuestro cotidiano. Y de eso hay bastante o alguna cosa en el libro. Así que con esta breve introducción y agradecimiento especial para todos ustedes, voy a remitirme un poco al libro y hablar de memoria. Hablar de memoria significa muchas cosas. La palabra memoria tiene muchos sentidos, tiene muchos significados, es polisémica. Pero en este caso yo voy a hablar de una memoria, es decir, de una reconstrucción del pasado. Yo he puesto ahí como elemento de relación el hecho de que la memoria es algo así como un viaje hacia el pasado. Ese viaje hacia el pasado tiene lógicamente sus idas y venidas, no es un viaje horizontal, es un viaje que tiene muchos ángulos. Es como en el cine, ¿no? En el cine nosotros encontramos cámaras lentas, cámaras rápidas, ángulos de un lado, ángulos del otro, profundidades, etc. Es eso un poco también lo que ocurre en un libro de memoria, como el que yo he podido estructurar gracias a esos recuerdos inolvidables, sobre todo recuerdos que vienen particularmente de la infancia. Y de la adolescencia también están los recuerdos de profesional, pero los recuerdos profundos están precisamente en la parte, digamos, ahí en el fondo. Y en ese fondo estaba, lógicamente, nuestro barrio. Nuestro barrio se llamaba Limoncito, y Limoncito es un barrio de Zaruma. Y Zaruma, para quienes no conocen esa bella ciudad, es una ciudad realmente privilegiada por su orografía y su arquitectura, una ciudad fundada a mediados del siglo XVI y posteriormente explotada por muchas empresas mineras, por su oro particularmente,
y ese oro que venía desde antes mismo de la colonia y que ahora igualmente se sigue explotando, no con la responsabilidad que deberíamos, pero que sigue dando vida económica también al pueblo. Entonces yo quisiera, a partir de ese viaje, digámoslo así, quisiera también decirles que además de ese viaje existen otros momentos. Hay otro momento importante, y ese momento importante es cuando uno escribe. Y cuando uno escribe se relaciona más con un sitio, es como reescribir una realidad o remitirse a una realidad que uno supuestamente conoce. Es como revisitar una ciudad en donde uno vive y que cree conocerla, pero que cuando comienza uno, o se está con compañeros, con amigos, con turistas, comienza uno a recorrerla, se da cuenta que no es tanto así. Ellos comienzan a preguntar y uno se da cuenta que hay interrogantes. Y esas interrogantes son las que le hacen pensar y las que le hacen recordar. Y lo mismo ocurre acá. Y cuando se escribe, uno tiene que echar mano de varios géneros. En el caso mío, la autobiografía está presente, la biografía también está presente, la historia, la etnografía, la crónica, el relato mismo en términos más generales. Un relato tiene que estar estructurado con personajes, con ambientes, con situaciones, con diálogos. Y así es como está la obra también pensada para compartirla con los amigos, para compartirla con los arumeños particularmente, para compartirla con mi familia, en donde yo supongo que se van a reconocer muchas cosas. Y en otras, las que no conocen de cerca Zaruma, van a recién a enterarse de muchas cosas que son importantes, pero que generalmente los libros de la historia, los libros de la sociología no necesariamente los recogen. Y esa necesidad de reconocerse, esa necesidad de conocerse, partió de lo que yo sentía como hijo de familia. Yo sentía mucho que no había conocido a mis abuelos, por ejemplo. Yo no conocía a mis abuelos. Apenas a mis abuelos los conocí por fotos, a dos de ellos por fotos, a mis abuelas ni siquiera por fotos. Entonces, y a mis abuelas no sabía ni siquiera el nombre de ellas. Eso me parece totalmente injusto. Y cuando nació mi nieto, yo pensé, es posible que ese nieto no conozca tampoco el pasado de su familia. Pero alguien tiene que preocuparse porque no solamente el nieto, sino los hijos mismos, los primos, los parientes, las personas que pertenecen a otra generación puedan conocerlo. Y yo, en ese sentido, creo que el libro tiene muchos elementos que pueden permitir a las personas un reconocimiento que, en todo caso, es necesario que se visualice, que se sienta, para que las personas aprendan a preservar lo que tienen, para que aprendan a querer aquello que nosotros tenemos junto a sí y que no sabemos apreciarlo. Siempre hay que decir que uno solamente ama aquello que conoce. Y cuando uno lo conoce y lo ama profundamente, también tiene que compartirlo. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. En ese sentido, como digo, nosotros no tenemos mucho tiempo aquí como para hacer una mención de todo el camino de la historia, porque cada libro tiene una historia, ¿no? Tiene una planificación. En esa planificación se dan muchos contrastes, muchas cosas, muchas sorpresas. También el momento crucial, digamos, es de la escritura, y eso puede demorar mucho, y demoró, en mi caso, algo así como 2 años. Con interferencias salió eso más demorado aún. Sin embargo, hay también un tercer gran momento, y ese es el que queremos compartir con ustedes. Ese tercer gran momento es que las personas puedan leer la obra, que puedan resignificar esa obra, que la compartan con otras personas, que se identifiquen, que hagan sus aportes, sus observaciones, sus críticas, y que eso nos va a permitir a nosotros tener un crecimiento mayor como ciudadanos. Esa es una preocupación constante, la ciudadanía, la educación,
la forma particular de cómo nosotros estamos considerando el mundo en este momento tan crucial, en este momento tan difícil que nos ha tocado vivir. Este es un momento, como decía, impensado, pero que tiene también otras, hay que sacar ventaja de esas cosas. La ventaja, por ejemplo, de este momento para mí es que puedo llegar a muchas personas en el mundo entero, amigos de otros países, amigos y familia también que viven en otros lugares muy distantes, a los arumeños que nos están, como digo, mirando, escuchando, participando. Entonces, yo quiero compartir con ustedes concretamente los resultados de este libro. Resultados que devienen, como decía, de una serie de reflexiones, de una serie de particularidades que aparecen en el libro. Y ustedes van a ver en esos resultados un poco el porqué de aquello, el por qué estoy mencionando estas cosas. Entonces, sin más, yo voy a proceder a dar lectura a esos resultados. ¿Cuáles serían algunas? Bueno, yo tengo varias cosas, es decir, hay sugerencias, hay porqués, hay... bueno, el porqué, estaba traspelando aquí, el porqué de esto de la memoria. La memoria se implica en muchas cosas, pero hay un porqué, es decir, yo pienso que este porqué es primero una responsabilidad ciudadana, es una responsabilidad que tenemos quienes hemos acumulado o investigado ciertas vivencias, experiencias, sabidurías, conocimientos del pasado, todo eso que testimonia de alguna manera evidencias de algún tipo. Y eso hay que hacerlo en un texto, por ejemplo, como la obra mía, hay que hacerlo también tal vez fotográficamente, videográficamente, otros posiblemente dejen testimonio con su arquitectura, en fin. También la memoria es interesante, es importante, porque la memoria familiar, sobre todo, puede convertirse en un vínculo afectivo y efectivo de reconocimiento cultural entre parientes, amigos y ciudadanos, en una época en la cual la inmediatez y la volatilidad de los mensajes se han desplazado. Ahora realmente han sido desplazadas por las redes sociales, han sido reemplazadas por las limitaciones que tenemos, pero esto es importante que nosotros lo podamos hacer con elementos que permanezcan, que puedan ser leídos, que puedan ser vistos, que puedan ser escuchados. Porque la evocación, la rememoración y los recuerdos pueden contribuir para la salud mental de las personas y constituirse en resortes emocionales que accionen actitudes renovadoras, decisiones propositivas que coadyuven el rescate de la realidad, de realidades que hemos olvidado. ¿Para qué? ¿Para qué la memoria también? Para que la historia de las familias sea salvaguardada, por ejemplo, y así pueda ser conocida por la descendencia como fuente de información, curiosidad parental, posible referente de actuación personal, familiar, social, etc. También para reconocer, aprender y valorar a las personas, a las instituciones, acontecimientos y otras realidades que nos estructuraron como seres humanos y sociales a fin de justipreciar y dimensionar los aspectos, situaciones, consecuencias, etc., que han devenido de su influencia. También es bueno conocerla para arrancar del olvido, esto es importante, para arrancar del olvido a personas y personajes, a instituciones del entorno familiar, amistoso, barrial, local, nacional, cuyas vidas y trayectorias fueron trascendentes en la estructuración de la cultura y sus valores cotidianos, sobre los cuales existen poquísimas referencias en el ámbito investigado. La historia, la sociología a veces no da mucha importancia a esto y por lo tanto hay que hacerlo. También para reflexionar sobre los hechos y acontecimientos fundantes que marcaron nuestras vidas y las existencias de la generación a la cual pertenecemos o investigamos, desde una perspectiva vivencial y vivenciada,
para confrontarla productiva y críticamente con las visiones oficiales o dominantes que circulan sin mayores reparos a través de las mediaciones hegemónicas y formatos privilegiados. También para describir objetos, como lo he hecho yo, por ejemplo, lugares, ambientes, entretenimientos, juegos, oficios, que en su mayoría solo existen en nuestra mente, ya algunos no existen, nadie los practica, y cuya memoria no se puede obviar o escamotear, so pena de sucumbir al ostracismo aberrante que nos impida identificarnos, conocer nuestras raíces, además. ¿Cuáles podrían ser algunas sugerencias también, así rápidamente, en el libro ustedes van a encontrar muchas cosas más, pero he tratado de hacer un resumen capaz de que en esta difusión nosotros podamos sentir de alguna manera cuáles serían las ventajas de hacer memoria. ¿Por qué es importante hacer memoria? No solamente pensando en la familia, sino pensando en las ciudades, pensando en un país, pensando en el mundo. ¿Cuáles podrían ser entonces algunas sugerencias y perspectivas para la reconstrucción y el rescate de la memoria? Por supuesto, investigar, cultivar, socializar y preservar la memoria como fuente de información cultural, histórica y política para que los integrantes de la comunidad cuenten con un bagaje de sabidurías, experiencias y conocimientos vivenciados por sus predecesores como anclaje de referencias que coadyuven para tomar decisiones concordantes con la realidad contemporánea. Recomendar que la preservación de la memoria sea un bien patrimonial, esto sobre todo pensando en las autoridades, sea un bien patrimonial diligentemente cultivado mediante recursos perdurables, como la escritura, la fotografía, los videos, los monumentos, etcétera, como ya había dicho. Puesto que la tradición oral que las generaciones precedentes solían cultivar, nosotros solíamos cultivarlas también, en la actualidad casi ya no tiene vigencia en las grandes urbes y en las medianas también, porque los espacios y las formas de socialización interpersonales han sido reemplazadas por otras, en donde la comunicación imperante apunta hacia lo emergente, hacia lo transitorio, hacia lo banal. Eso ocurre mucho, vuelvo a referirme a eso, en las redes sociales. Es penoso a veces considerar eso. Sirven mucho, pero también estorban demasiado. Conceder conceder atención y protección a monumentos, documentos, objetos y más expresiones significantes de otra índole que potencialmente pudieran constituirse en referentes testimoniales para reconstruir la memoria familiar, local, nacional y ciudadana en función del presente y del futuro. Incentivar a los miembros de la familia, de la comunidad e instituciones pertinentes, por ejemplo, la escuela, las organizaciones, las asociaciones, clubes, grupos de estudio, medios de comunicación, universidades y otros más, iglesias también podría ser, para que consideren la memoria como un recurso valioso de la cultura que es menester preservar, difundir y socializar, porque es fuente y elemento clave en nuestra identidad y nos ampara sobre todo del olvido, ese olvido que es el otro extremo de la memoria. Instruir e insistir sobre la necesidad de rescatar y catalogar, por ejemplo, cartas, diarios personales, documentos, fotografías y otro tipo de respaldos antiguos o contemporáneos como referentes que puedan garantizar el cultivo y la preservación de la memoria. A veces desechamos las cartas, a veces desechamos las fotos porque creemos que ya no nos sirven. Hay que guardarlas. Y si nosotros creemos que no nos sirven, darlas a otras personas que posiblemente las van a utilizar bien. Utilizar y explorar recursos referenciales poco explotados por la memoria. Esto mismo es una cosa que yo me he dado cuenta que es necesario hacer. Por ejemplo, la arquitectura. Zaruma tiene en eso una riqueza increíble, así que hay que aprovechar esa arquitectura y dar cuenta de ella, saberse de su historia para contársela a nuestros hijos, a los turistas que van a visitarnos. De los objetos, hay muchos objetos que ya han desaparecido
y que son símbolos. Por ejemplo, en nuestro medio hay símbolos de esos objetos, como la lámpara de carburo, por ejemplo, ¿no? A la cual yo hago referencia. Vestimenta, tejidos, caminos, la naturaleza misma, la pintura, la escultura. Y bueno, los museos también, hay que aprovechar los viajes igualmente, la literatura, por supuesto, la culinaria, que en nuestro medio también es tan sabrosa y tan importante para nuestros sabores y recuerdos. Pensar que la memoria, esto es también un mensaje que me parece a mí importante, pensar que la memoria no es patrimonio de los viejos solamente, sino opción de quienes deseen investigar, cultivar, difundir realidades pretéritas de interés social provenientes de núcleos familiares, grupales, regionales, nacionales o internacionales, que generan aprendizajes que merecen preservarse como capital simbólico, ético, estético, pragmático o de otro orden, entre los miembros de las descendencias y destinatarias y más interesados. Eso es un poco, en resumen. Hay muchas cosas más, ustedes podrán leerlas en el libro, sobre todo en el capítulo final. Yo escribí un prefacio y también escribí un posfacio. Ese posfacio es para dar cuenta de cómo fue escrito el libro, cuáles podrían ser sus recursos metodológicos, a los cuales aquí también se ha hecho referencia, etcétera. Es decir, ahí hay algunos elementos que pueden interesar sobre todo a las personas que están interesadas en ser memoria. Para finalizar, entonces, quisiera manifestar que me siento muy contento porque este libro haya salido así, aunque sea de manera digital. Sabemos que muy pronto va a salir también a final de año, posiblemente va a salir ya, por esta situación no ha podido salir el impreso, pero saldrá y lo tendremos a mano, porque yo tampoco lo tengo todavía. Y como autor yo me voy a sentir muy feliz, particularmente esto me parece a mí muy importante, como autor me voy a sentir muy feliz si las personas acceden a su lectura, la resignifican. Esto quiere decir que le den sentido, que conversen esos sentidos, que los compartan, que los discutan, que los ratifiquen, rectifiquen, que hagan observaciones y que me los remitan, si es posible también, para yo enriquecer mi memoria y enriquecer la memoria de ustedes igualmente, a lo mejor con otras publicaciones. Han quedado varias cosas fuera de este libro que inicialmente estaban constando y que ya por la dimensión que fue tomando el libro, preferimos dejarlo para otro momento. Así que, amigos, coterráneos, compañeros del grupo de estudio, compañeros, ex compañeros, queridos de Zaruma, de Brasil, de Ecuador, del mundo, les quedo muy agradecido y será en otra oportunidad que nos volvamos posiblemente a encontrar para dar cuenta de esa memoria que es necesario reconocer en los pueblos, que es necesario reconocer en las personas. Muchas gracias. Muito obrigado a vocês también. Agradecerles a todos ustedes, amigos y amigas, por haber acompañado en este webinar, en esta presentación de esta importante obra, no solo para Zaruma. Yo creo que esta es una obra que nos despierta la posibilidad de pensar en la memoria. La memoria es fundamental en la vida de los pueblos y este tipo de libros son los que nos hacen recuperar esa memoria. Así que muchísimas gracias, Alberto, muchísimas gracias, Fendi, Camilo, Marta y Gisela. Estaremos pues con ustedes en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, porque realmente ha sido este oxígeno que dice Fendi. Es un libro muy lindo y seguro va a tener mucho éxito. Así es que muchas gracias, Alberto, y a todos ustedes por estar aquí.